Bueno, vamos a iniciar con el curso de contabilidad de costos, ¿verdad? No sé cuándo vayan a ver este video, ¿verdad? Pero buenas tardes. En este momento lo estoy grabando en la tarde, ¿verdad? Así que saludo a todos. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Eh, bueno, durante el curso, si ustedes se recuerdan, pues trabajamos mucho el aspecto de contabilidad general, ¿verdad? Tratamos de aprovechar el tiempo. Ustedes se dieron cuenta de que durante el inicio del curso, ¿verdad? Pues no descansamos, estuvimos ahí siempre trabajando, ¿verdad? Espero de que ya haya quedado claro el, la clase de contabilidad general que trabajé con ustedes, ¿verdad? Con quinto perito contador, pues quizás en algunos lados, ¿verdad? Incluso si ustedes se dan cuenta, pues el libro pues, no daba mucho material para trabajar contabilidad general. Era una combinación de contabilidad general, contabilidad de sociedades, ¿verdad? Que es un repaso, incluso habían cierres contables, habían casos donde se daba de eh, cuando se trabajaban sociedades, ¿verdad? Pero nosotros nos enfocamos más en reforzarlos en contabilidad general, ¿verdad? Hasta el momento, pues espero que hayan entendido bien todos los eh, procesos, ¿verdad? Quizás no tanto cuando ustedes lo lleven en la práctica, ¿verdad? De aquí a un futuro, pues se van a ir dando cuenta realmente cómo se maneja eso, ¿verdad? Pero sé que tienen quizás los aspectos generales de, de contabilidad general, ¿verdad? Bueno, aquí agarramos aquí nos enfocamos realmente al nombre del curso, que es contabilidad de costos, ¿verdad? Esta contabilidad, pues, es muy bonita, es muy importante. Vamos a ver, si nos da tiempo en la clase, pues vamos a ver realmente cómo se maneja eh, costos, ¿verdad? Porque, pues, aquí es muy importante. ¿Qué tanto es importante llevar una contabilidad de costos en una empresa, verdad? ¿Qué tanto, pues, va a ver reflejado ese proceso de transformar un artículo, ¿verdad? ¿Qué cálculos tenemos que utilizar, verdad? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Eh, Espero de que vaya quedando claro este concepto. Sé que es parte teórica, pero es importante para ustedes. Si se pueden dar cuenta, en su material de su libro está en la página, la página 57. Perdón si vamos a tener un poco de eh, interrupciones, ¿verdad? No estoy del todo bien, pero aquí voy a preparar la clase para ustedes. Sé que están atentos a lo que van a subir sus directores, ¿verdad? Este material va enfocado para ustedes y espero que vayan comprendiendo. Si no, pues como les dije, me van a preguntar en el grupo de WhatsApp y más adelante vamos a ver si vamos a hacer clases en línea, ¿verdad? Porque así, si ustedes tienen dudas, pues preguntan de una vez. Entonces empezamos con contabilidad de costos. Vamos a hacer una referencia a cómo se fue iniciando eso, ¿verdad? En su material lo da como el origen de cómo se va dando esa contabilidad de costos, ¿verdad? Bueno, empecemos, dice. Bueno, aquí en la diapositiva pues dice que una industria, ¿verdad? Vamos a ver más adelante qué es una industria, cuál es la definición de estos aspectos muy importantes. Incluso vamos a ver la revolución industrial, ¿verdad? Pero veamos, dice. Creo que eso es, ya ustedes lo saben, ¿verdad? De que una industria eh, produce objetos, ¿verdad? Que estos objetos sean útiles a la sociedad. A la sociedad, pero ¿para qué van a ver, para qué sean útiles, verdad? No tendría sentido que una eh, industria cree, ¿verdad? Un objeto que no le sirva a alguien, ¿verdad? No tendría sentido
de producir eso, incluso no se vendería, ¿verdad? Entonces vemos desde el origen de que tuvo la contabilidad de costos, de que ya una empresa, ¿verdad? O quizás de parte de administración, ¿verdad? Pues ya tienen en cuenta eso actualmente y desde que se fue iniciando, pues dando el origen de contabilidad de costos, ¿verdad? Bueno, y vemos eh, que a través de esto, ¿verdad? De producir, pues no solo una empresa, una industria, pues se dedicaba a producir un solo objeto, ¿verdad? Entonces ya vemos que nace quizás esa acaparación de un objeto, ¿verdad? Donde no solo una empresa lo quiere producir, sino que otras empresas. Y vemos, ¿verdad? De que ya necesitan ellos saber cuál es el costo, ¿verdad? De producir dicho objeto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué quieren saber ellos el costo, verdad? Para tener quizás una idea, ¿verdad? ¿Cuánto nos está costando producir un objeto? Incluso más adelante vamos a ver el costo de ventas, ¿verdad? Que es muy importante también. Entonces vemos cómo se va dando o cómo se va originando la contabilidad de costos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? De que la ciencia contable, ¿verdad? La contabilidad y se especializa en la rama de contabilidad de costos, ¿verdad? Que esta contabilidad sí, pues, eh, les dio, ¿verdad? O dio eh, ahí sí que, pues, la solución a, a saber ese proceso de que ellos querían saber cuál era la cantidad, ¿verdad? O el costo de producción, ¿verdad? Entonces vemos que la contabilidad de costos sí eh, les dio esa satisfacción de cumplir esas necesidades que ellos tenían, tal como lo dice en el material, ¿verdad? Pero también no realmente como está reflejado hoy en día, ¿verdad? ¿Qué procesos se utilizan en contabilidad de costos? Tampoco surgió de esa manera, sino que se fue dando en un proceso, poco a poco, ¿verdad? Creo que eso es parte de la vida, ¿verdad? Ustedes como profesionales se van a dar cuenta, pues las cosas pues se dan en un proceso, ¿verdad? Y específicamente en contabilidad de costos, perdón, se fue dando de esa manera, ¿verdad? Poco a poco, conforme iban avanzando, quizás el proceso de producción, de producción, ¿verdad? Bueno, empezamos con los primeros colonos, o en otras palabras, los primeros eh, agricultores, por llamarlos así, ¿verdad? Pues si vemos, realmente dice que ellos se dedicaban únicamente a las actividades agrícolas y ganaderas. Entonces no tenían ese enfoque de tener una industria, ¿verdad? Únicamente pues eran quizás agricultores o ganaderos o se dedicaban a la carpintería, a la herrería, pero actualmente pues eso todavía se da, ¿verdad? Pero conforme estamos viendo cómo va surgiendo o cómo quizás la industria se va formando, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero actualmente pues vemos que únicamente se dedicaban a eso, ¿verdad? O quizás no había un enfoque tal como está el capitalismo actualmente, ¿verdad? Donde vemos a las grandes industrias, grandes empresas, pero vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Y donde quizás no es una clase de economía, ¿verdad? O no puedo meter tanto esos aspectos, ¿verdad? Pero vemos que dice que únicamente producían lo que necesitaban, ¿verdad? ¿Para qué? Para vivir, pues no se dedicaban a quizás, como les decía, a querer llevar una producción así masiva, ¿verdad? Bueno, sigamos con la otra. Entonces, ¿qué también dice? El aumento
Vemos que también dice el material, ¿verdad? La diapositiva, que conforme aumentaba la población, ¿verdad? Quizás tenían una relación más ellos, ¿verdad? Donde eh, al realizar un debido trabajo, ¿verdad? Entre ellos mismos, pues se ayudaban. Vemos que a través de ese proceso del aumento de la población, ¿verdad? Vemos también que al inicio estos trabajos, pues, no eran remunerados, ¿verdad? Sino que eran simple como hacer un favor, ¿verdad? Pues se ayudaban entre ellos y no se cobraba, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente, que es los primeros artesanos. Los primeros artesanos. Pero ¿cómo nacieron los primeros artesanos? Dice que, bueno, a diferencia de esto, ¿verdad? Aquí son los primeros colonos o los primeros agricultores, ¿verdad? O los que se dedicaban más que todo a sobrevivir, ¿verdad? Aquí ya vemos que hay otra etapa, ¿verdad? Donde se da a los artesanos. Y aquí ellos ya producían, pues, herramientas, ¿verdad? Que ellos necesitaban, a diferencia de los primeros colonos, ¿verdad? Que ellos se dedicaban únicamente a producir lo que necesitaban, a diferencia de aquí, que los artesanos pues únicamente se dedicaban a producir herramientas que ellos necesitaban, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? De que aquí sí ya se separó, ya ellos se tenían que especializar en cada ramo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, quizás no lo voy a explicar tanto a fondo, ¿verdad? Porque solo es una pequeña introducción, cómo se fue formando o cómo se fue originando, ¿verdad? Vemos anteriormente que dice que contabilidad de costos pues dio eh, cumplió esa satisfacción que ellos necesitaban, ¿verdad? Esa necesidad. Vemos aquí donde dice, ve, aquí en esta diapositiva aquí arriba, donde dice que contabilidad de costos sí fue la encargada de satisfacer las necesidades, ¿verdad? Entonces por eso estoy enfocando esto, ¿verdad? Para ver realmente cómo fue contabilidad de sociedades surgiendo, ¿verdad? Tal como se miraba en los primeros artesanos, dice, eh, quizás no tenían trabajadores aún, sino que el trabajo realmente lo realizaban entre miembros de la familia, ¿verdad? Y alguna persona que quizás quería aprender tal trabajo, ¿verdad? Sé que actualmente, pues, aún están estos, ¿verdad? Pero esto ya ese es otro caso, ¿verdad? Actualmente, pues, hay artesanos todavía que no tienen trabajadores, sino que la producción la realizan miembros de la familia, ¿verdad? Vemos que actualmente, o en este proceso, ¿verdad? En esta época quizás no se, no se llevaba una contabilidad así completa, ¿verdad? Una contabilidad así virtualmente que lo menciona aquí, ¿verdad? Sino que quizás se llevaban las cosas, o incluso en el material que ustedes tienen, ¿verdad? Que se decía que lo llevaba a memoria, ¿verdad? La persona o el artesano, ¿verdad? No tenía un registro sistemático como en la actualidad ya se lleva, ¿verdad? Ya vemos que actualmente la contabilidad, ¿verdad? Pues ya es eh, registrada sistemáticamente, virtualmente, ¿verdad? Ya es en computadora. Anteriormente, pues vemos que no se daba esa necesidad, ¿verdad? Únicamente quizás por el poco movimiento que tenía la empresa, pues no había tanta necesidad de tener eso, ¿verdad? Y quizás tampoco había un órgano rector, ¿verdad? Un ente rector de quien exigiera eso, ¿verdad? Actualmente, pues vemos que sí está la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Bueno, ya pasamos
al proceso de las primeras fábricas, ¿verdad? O cómo se da dando ese cambio, ¿verdad? Vemos anteriormente de que aquí pues ellos producían, ¿verdad? Producían quizás herramientas que ellos necesitaban o algo que ellos necesitaban. Es diferente a la supervivencia, ¿verdad? Sino que aquí ellos ya era quizás una necesidad secundaria, ¿verdad? Entonces vemos que debido a esta producción de estos talleres, como lo menciona aquí, ¿verdad? Ya fue necesario quizás necesario el trabajo de empleados, obreros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás lo que ellos producían, pues ya todo era eh, consumido, se vendía, por ejemplo, ¿verdad? Ya se acababa, ya lo que producían, pues ya no alcanzaba, ya se vio la necesidad eh, de coordinar o de contratar obreros, ¿verdad? Y vemos que esta diferencia, como cuando estaba preparando el material, lo decía de que una persona, pues no era lo mismo que producían 10 personas, ¿verdad? Hay diferencia, ¿verdad? Vemos que si actualmente una persona hace quizás produce algo, ¿verdad? En cierto tiempo, pues estas 10 personas quizás producen 10 productos más que esta persona, ¿verdad? Ya se miraba esa diferencia, ¿verdad? Poco a poco se iba diferenciando cuánto hacía una persona y 10 personas, ¿verdad? Vemos también que surge la división del trabajo, ¿verdad? Pero en el material, en el libro que ustedes tienen, ¿verdad? Habla dice que se creó un problema. ¿Por qué un problema, verdad? Bueno, lo que le entendía al material, ¿verdad? De que, por ejemplo, una persona estaba en un departamento y quizás no estaba clasificado tanto así, ¿verdad? Pero actualmente, lo vamos a ver más adelante, eh, quizás esta persona estaba encargada de hacer tal parte de un trabajo y la pasaba del otro lado, ¿verdad? La pasaba con otra persona que tenía que hacer otra parte de otro trabajo. Ahí es donde se venía el problema, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, no encajaba o no, estas personas no coincidían en el trabajo que estaban realizando, ¿verdad? Y ahí decía en el material, ¿verdad? De que tenían que contratar a una persona que se llamaba ajustador, que esa persona, pues, se encargaba de arreglar todo eso, ¿verdad? Y, pero ese era el problema, ¿verdad? Y que habían, pues, se incurría a más gastos, a más tiempo, pero bueno. Ah, perdón. Bueno, dice que vemos que incluso aquí todavía pues no se ha optado por llevar una contabilidad de costos, porque aquí dice una contabilidad elemental, ¿verdad? Únicamente que llevara las relaciones con terceros, clientes, proveedores y obreros. Pues tal vez no había la necesidad de implementar una contabilidad de costos, ¿verdad? Entonces vemos quizás ese proceso, ¿verdad? Que todavía no, las empresas no tenían la necesidad todavía quizás ya se podía llevar, ¿verdad? Pues no lo creían necesario. Entonces no se llevaba una contabilidad todavía de costos, ¿verdad? Bueno, y vemos que aquí durante el proceso de las primeras fábricas, ¿verdad? Es donde se va originando la contabilidad de costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, se aumenta el número de productos, ¿verdad? Se van creando nuevos productos, se va dando una nueva competencia, ¿verdad? Una competencia.
vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Porque realmente, pues, ¿qué es lo que realmente querían saber? Quizás ya vimos al inicio una, que es que ellos querían, pues, conocer, ¿verdad? El costo que llevaba a producir un producto, ¿verdad? Pero entonces aquí nos damos cuenta de que a través de que se inventaron nuevos productos y, bueno, con el fin de satisfacer necesidades, ¿verdad? Entonces ya vemos que se va aumentando eso y es donde va surgiendo la contabilidad de costos. Y algo muy importante, ¿verdad? A través del crecimiento de la industria, pues, eh, y actualmente, pues eso se ha dado, ¿verdad? Donde muchos contadores, incluso en auditoría, este tema es muy importante, ¿verdad? Porque hay quienes también que se especializan en contabilidad de costos. Eh, es muy importante, claro que es muy importante. Es una contabilidad clave, claro que sí. Eh, quizás hay empresas que todavía no lo llevan, pues, pero son raras, ¿verdad? Pero la mayoría lo lleva. Pero vamos a lo que dice aquí, ¿verdad? Que muchos contadores se especializaron en eso. Actualmente están especializados contadores y auditores, ¿verdad? Pasamos a la industria, ¿verdad? Realmente, ¿qué es una industria? Sé que lo vimos anteriormente, pero no dimos una definición de lo que realmente es una industria. Bueno, tenemos mucho material, no creo que me vaya a dar tiempo de explicarlo todo, pero vamos a tener otra clase. Ya nos pondremos de acuerdo con ustedes qué plataforma utilizar o de qué otra manera compartirles, ¿verdad? Bueno, entonces vemos qué es industria, ¿verdad? Vemos donde dice que tiene la finalidad de transformar materias primas en productos elaborados de forma masiva. ¿Qué quiere decir masiva? De una forma quizás en gran cantidad, ¿verdad? Entonces eso se caracteriza en una industria en que va a producir eh, productos siempre y cuando con una transformación de una materia prima, ¿verdad? Productos eh, terminados, ¿verdad? Útiles a la sociedad en forma eh, agregada, en forma, en gran cantidad, ¿verdad? Entonces, esa es la industria. Eh, bueno, en el libro lo clasifica de esa manera. Realmente son cuatro las industrias que clasifican el libro, ¿verdad? Voy a explicar solo algunas, no voy a explicar todas por el poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es una industria extractiva, agropecuaria, fabril y una industria, bueno, de transporte, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Industria extractiva, dice. Una industria extractiva es la que se encarga de obtener los productos de la tierra y del agua, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son estos productos de la tierra y del agua? Por ejemplo, ¿verdad? Puede ser la pesca, puede ser la cazar, ¿verdad? La explotación que eso se da, ¿verdad? Entonces vemos eso que es una industria extractiva, ¿verdad? Es la que obtiene eh, los productos de la tierra y del agua, ¿verdad? Ya les coloqué qué ejemplos tenemos, ¿verdad? La pesca, em, la explotación, la caza, ¿verdad? Que es para sobrevivir. Industrias agropecuarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una industria agropecuaria? Es cuando se dedica a la obtención de productos del campo. Bueno, aquí sí tenemos dos, ¿verdad? Que se dividen en dos, que son agrícolas y ganaderos. Cuando son agrícolas, cuando se dedican a sembrar, ¿verdad? Ganaderos, pues eso ya lo saben ustedes. Pasamos a la siguiente que dice industrias fabriles, ¿verdad? Bueno, esto regularmente creo que tiene mayor volumen
en la actualidad, porque se da, actualmente pues vemos, es donde tiene mayor quizás número de industrias, ¿verdad? Pero ¿qué son industrias fabriles o qué es una industria fabril, ¿verdad? Es aquella industria que que elabora productos mediante químicos, físicos o la combinación de ambos, ¿verdad? Entonces, pues vemos que, como les decía, pues actualmente estas industrias son las que más prevalecen en el mundo, ¿verdad? Y en Guatemala, pues eh, también, ¿verdad? No desconozco, no les voy a mentir de que haya, pues conozco alguna de esas, ¿verdad? No les voy a mentir, pero actualmente estas industrias son las que prevalecen, ¿verdad? Incluso el material que tienen, pues lo menciona. Industrias de transporte. Son industrias que se dedican a eh, transportar personas, ¿verdad? Pero por qué meter quizás una industria así de transporte, ¿verdad? Quizás no lo mencioné también, ¿verdad? Pero otra definición de industria es donde dice que, que también se dedica a la obtención de satisfacer directa o indirectamente las necesidades de los humanos. Y vemos que actualmente, pues, la industria del transporte, ¿verdad? Es muy importante porque tal vez se da no solo de personas, sino que de productos, ¿verdad? Entonces, al final vemos que logra cumplir eh, una necesidad, ¿verdad? Pues tenemos necesidad, quizás productos alimenticios, quizás productos eh, para sobrevivir, ¿verdad? O transportar personas también, que es una necesidad. Entonces, no solo se dedica a la producción, una industria, ¿verdad? Sino que también vemos que es una industria de transporte. Bueno, aquí es donde les dije que íbamos a hablar sobre la revolución industrial. Tal vez es un poquito aburrido clases teóricas, ¿verdad? Pero en este caso es importante, es parte del libro, del material que tienen ustedes. Pero bueno, vamos a ir haciendo, resumiendo toda la información. Pasamos cómo se originó y cómo fue ese cambio, ¿verdad? Que tuvo la industria. Vamos a hablar sobre la revolución industrial que inició, que bueno, se dio a mediados del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, ¿verdad? Donde tuvo un cambio radical, ¿verdad? ¿Por qué un cambio radical? Porque, porque vemos que se da quizás lo que se hacía manualmente, ¿verdad? Manualmente este cambio, ¿verdad? Vino a hacer que esto se, se cambiara a hacer una producción masiva a través de máquinas, ¿verdad? Bueno, lo voy a ir explicando más adelante, pero también tenemos la manufactura. Creo que todavía es importante esto, ¿por qué? Porque no, a pesar de estos cambios que tuvo la industria, se sigue dando la manufactura, claro que se sigue dando actualmente. Vemos que es muy importante, indispensable eh, esta parte, ¿verdad? Pero ¿qué es la manufactura? Dice, es hacer o producir algo manualmente, ¿verdad? Como lo dice la palabra manufactura, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la revolución industrial. Eh,
¿Dónde se dio? Se dio en el Reino Unido, después se dio en Europa continental, eh, como les mencionaba, que se dio estos cambios socioeconómicos, eh, de tecnología, como les mencionaba, de las máquinas, ¿verdad? Quizás algo se elaboraba a mano o llevaba un tiempo exagerado en el producir un producto. A través de la revolución industrial, pues se logró ese cambio o de tecnología, ¿verdad? O de maquinaria, o de especializar, de cambiar esos procesos, ¿verdad? Culturales, sabemos que se dio, cambió un tipo de cultura en el, en las sociedades, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si, bueno, no creo tardar mucho aquí porque no, sí es importante, pero no tanto como los objetivos, la importancia, a qué se dedica la contabilidad de costos, ¿verdad? Creo que eso sí voy a tardarme más ahí. Bueno, veamos, ya falta poquito para llegar a contabilidad de costos. ¿Cuáles son esas etapas que se dio la revolución industrial? Demográficas. ¿Por qué se da una, por qué se da una etapa demográfica, por ejemplo, ¿verdad? Si sabemos que anteriormente pues existían quizás eh, personas que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, pero a través de la revolución industrial se da un tipo de migración, por decirlo así, ¿verdad? Donde esas empresas, esas personas, perdón, eh, cambiaban de lugar o de trabajo, ¿verdad? Pasaban del campo a una ciudad. Entonces vemos que se da esta etapa demográfica, ¿verdad? A través de la salida de estas personas del campo a la ciudad. También se da una etapa económica, ¿verdad? Como les decía, sé que no es una clase económica, economía, pero se da este tipo de, esta etapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se desarrolla el capitalismo. Actualmente pues estamos en el capitalismo aún, quizás en la fase del imperialismo, pero se da esa etapa, ¿verdad? Donde el capitalismo se desarrolla, crece, ¿verdad? Se da ese cambio, ¿verdad? No cambio, sino que ese desarrollo, ¿verdad? No voy a meterme mucho a eso, ¿verdad? Porque si, como les dije, si fuera una clase de economía, pues tardaríamos ahí porque verían los modos de producción, cómo se han dado esos cambios, ¿verdad? La sociedad, cómo pasamos cómo pasó del feudalismo al capitalismo, porque en otras sociedades hay el socialismo, comunismo, socialismo utópico, que se quisiera, ¿verdad? Pero son cosas económicas. Aquí no nos vamos a enfocar en esto. Vamos a ver la etapa social. ¿Por qué social? Porque se da el proletariado. ¿Quién es el proletariado? Son las personas que trabajan, ¿verdad? Y donde se da la lucha de clases, ¿verdad? Donde, eh, donde se habla mucho del capitalismo, la explotación del hombre por el hombre. Son cosas que se da una etapa social, ¿verdad? Claro que aquí hay mucho que analizar en el aspecto económico, en el aspecto social, ¿verdad? Entonces sabemos que aquí surge el proletariado. Ambientales. Bueno, ¿por qué se da este cambio ambiental? ¿Por qué? Porque vemos que a través de esta revolución industrial, pues aumenta las fábricas, se aumentan las fábricas o las industrias, ¿verdad? Se aumentan las industrias y a través de este aumento, ¿verdad? Vemos que hay una explotación del ambiente, donde hay una contaminación más, a diferencia como se manejaba antes, ¿verdad? Por la misma, eh, ahí sí que por la misma, por el mismo cambio que hubo, ¿verdad? Ese cambio de maquinarias, ese cambio
de producir quizás productos en una mayor cantidad, ¿verdad? Bueno, creo que no nos va a dar tiempo de ver realmente todo, ¿verdad? Bueno, tenemos los tipos de industria, ¿verdad? Está la industria alimentaria, es esa industria que se dedica a producir productos de alimentación, ¿verdad? La industria textil que se dedica a la fabricación de telas, eso actualmente vemos que están ubicados estos tipos de industria, ¿verdad? Industria de metal, pues es esa industria que se dedica a producir metales, ¿verdad? Eso no es tan importante. La industria avícola, donde van a crear aves, ¿no? Donde van a crear, perdón, sino que donde se dedican a criar, ¿verdad? A cuidar, a un tipo de granja, ¿verdad? Industria azucareras, pues aquí se ha dado, ¿verdad? Donde están los ingenios, donde producen azúcar. Bueno, pasemos a la siguiente. Introducción a los costos. Bueno, ahorita sí empieza el curso de contabilidad de costos. Ya hablé un poquito de cómo se fue surgiendo, ¿verdad? ¿Por qué se fue dando o cómo fue que contabilidad de costos fue cumpliendo quizás esas necesidades, ¿verdad? Bueno, ahorita sí entramos a contabilidad de costos, ¿verdad? Vemos, ya sabemos que es una empresa industrial, ¿verdad? O que es una industria. En el material que tienen en el libro, ¿verdad? Hace una distinción de que es un comerciante y un industrial. Pero no voy a entrar en eso, ¿verdad? Quizás lo vamos a ver todavía en otras clases, porque no es toda la clase de contabilidad de costos. Pero bueno, dice que toda empresa industrial adquiere materias y, y a través de un proceso, ¿verdad? De manufacturación, las transforma, ¿verdad? Ya vimos también qué es manufactura, ¿verdad? ¿Qué significa a través de producir un objeto a mano, ¿verdad? Pero a través de esto, ¿verdad? O sea que se produce un producto a través de un proceso de manufacturación, ¿verdad? Pero existe una necesidad de determinar, ¿verdad? ¿Cuánto costó producir un producto? Eh, Creo que es importante saber, ¿verdad? Si realmente nos va a tener cuenta o no, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué objetivos cumple contabilidad de costos, ¿verdad? Pero vemos que también dice una manera correcta, confiable y oportuna, ¿verdad? Entonces veamos qué es costo, ¿verdad? Dice que es el gasto que se efectúa, ¿verdad? En la adquisición o en la producción de un producto, en su producción y venta. O sea que ya no solo incluye producción, ¿verdad? Sino que en la venta también es importante. ¿Por qué? ¿Por qué en la venta? Perdón. Porque vemos que tenemos que tener efectuado, ¿verdad? Estos cálculos para saber cuánto nos costó producir, ¿verdad? Y cuánto nos llevó ese costo también para venderlo. Y a través de eso, pues establecer una ganancia, ¿verdad? Aquí hace una división, ¿verdad? De costo de fabricación y el costo de venta, ¿verdad? Y es donde dice que la suma del costo de fabricación o de producción y el costo de ventas es el total, ¿verdad? Como les decía, pues tenemos que establecer esto. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para determinar eh, cuánto le vamos a ganar, ¿verdad?
¿Cuánto se le va a ganar a un producto? Bueno, veamos, eh, veamos la función que cumple, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Dice que permite llegar con exactitud de cada artículo o clase de productos manufacturados, ¿verdad? Siempre y cuando para determinar realmente con qué nos cuesta producir un producto, ¿verdad? Creo que es importante tener esa información, ¿verdad? Para tomar decisiones, para decidir realmente qué productos van a seguir produciéndose, qué productos se le ganan, qué productos pues no están dando lo que se espera, ¿verdad? Esa es la función que cumple la contabilidad de costos. También, ¿verdad? Tener quizás un informe de cuánto está costando un, de cuánto lleva el valor de cada departamento, ¿verdad? Sé que quizás aquí en el curso no vamos a ver tanto eso, ¿verdad? Pero hay regularmente, si ustedes quizás lo lleguen a ver algún día, ¿verdad? Pero existen departamentos en una industria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un producto no solo se va a fabricar quizás solo en un lado, sino que lleva un proceso, ¿verdad? De un departamento, pues se traslada a otro departamento y de otro departamento, pues se traslada a otro, ¿verdad? Es un proceso que quizás es como un círculo, ¿verdad? Que cumple un objeto para ser un objeto, un producto terminado, ¿verdad? Entonces, para esta función nos sirve la contabilidad de costos, para conocer el costo de operación individual de cada departamento de la empresa, ¿verdad? Claro que hay cálculos para hacer eso. Eh, no se ve aquí todavía en el curso. Cuando ustedes lleven un estudio más avanzado de, de contabilidad, ¿verdad? Hay un tema que se llama costo estándar. Incluso creo que más adelante también lo dice, ¿verdad? Pero a través de ese tema, nosotros podemos calcular los gastos que incurre un producto y trasladar esos gastos de un departamento a otro departamento. Por ejemplo, dependiendo de qué artículo sea, ¿verdad? Pero vemos que sí cumple esa función, ¿verdad? O que se da esa función de contabilidad de costos. Aquí es donde les mencionaba, ¿verdad? También a través de las funciones que tiene, ¿verdad? Podemos hacer comparaciones de los costos reales con los costos determinados. Aquí hay un tema que se llama, no lo vamos a ver en el curso, ¿verdad? No es tan extenso, ¿verdad? Pero sí es quizás un tema que lleva su tiempo, requiere de mucho análisis, ¿verdad? El tema se llama costo estándar. ¿Qué se hace a través de este tema? ¿Qué dice, verdad? Comparar los costos reales con los predeterminados. Se hace un presupuesto quizás de un artículo, se calcula el precio, se calcula el precio, ¿verdad? Y al final, pues, se compara lo predeterminado, como dice aquí, ¿verdad? Lo predeterminado con lo real, y a través de eso, pues, se hacen variaciones, se hacen cédulas. Ese tema, pues, es muy importante, ¿verdad? Entonces dicen que a través de contabilidad de costos, ¿verdad? Sí cumple esa función, yo se los digo. Lastimosamente, pues no se ve tanto en el curso, ¿verdad? Recordemos que contabilidad de costos es un curso muy bonito, ¿verdad? Y es extenso también, ¿verdad? También permite realizar una auditoría justa, ¿verdad? Recordemos por qué. Porque se hacen registros, se hacen informes también, ¿verdad? Donde realmente reflejan cuánto nos está costando un producto, eh, por qué fue el aumento de cierto departamento, ¿verdad? Entonces, a través de estos informes, pues se puede realizar una auditoría
una auditoría, ¿verdad? Bueno, creo que no me dio el tiempo de terminar, ¿verdad? Me faltó algunas diapositivas, pero voy a ver si tengo otra clase con ustedes, pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Si lo hacemos en línea o lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Espero que puedan entenderle, ¿verdad? Está hecho con el fin de que ustedes vayan entendiendo esto, ¿verdad? Eh, si tienen dudas, pues las pueden hacer en el grupo de WhatsApp o me pueden escribir en mi número, ya lo tienen la mayoría. Y espero que ayude a su formación de estudiante, ¿verdad? Y futuro profesional. Nos vemos en una próxima clase.